Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. 1,3 millones de personas en Colombia no cuenta con alimentación esencial. Según Naciones Unidas, Colombia ingresó a la lista de países con inseguridad alimentaria aguda. En su informe, la ONU distingue entre población residente de Colombia y migrantes y refugiados y sostiene que la primera padece uno de los niveles más altos de pobreza, desigualdad de ingresos e informalidad laboral de la región. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En 2023, el 20.1% de los hogares colombianos se saltaron una comida al día por falta de dinero u otros recursos. Según el DANE, el 47.3% de los jefes de hogar se consideran pobres. Así lo reveló la encuesta de calidad de vida de la entidad. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno logró un acuerdo con la CPS para que pasen a ser gestoras. El presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud lideraron la reunión en la Casa de Nariño, a la que asistieron varias CPS del régimen subsidiado y del contributivo. Fuentes del alto gobierno confirmaron que hubo un acuerdo en 48 puntos para que por lo menos 6 EPS pasen a ser gestoras, entre las que están la nueva EPS, Sura, Salud Total, Mutual Ser y Cosalud. El gobierno redactaría un nuevo proyecto de ley para presentarlo como ley estatutaria en la próxima legislatura. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Presidente español Pedro Sánchez anuncia que evalúa renunciar en medio de escándalo que involucra a su esposa. Triunfo de Biden en el Congreso. Aprueba multimillonario paquete de ayuda para Ucrania e Israel. Estados Unidos aprueba ley que prohíbe la red social TikTok y obliga a todas las inversionistas a vender las acciones de esa empresa. Amnistía Internacional advierte que los derechos humanos están colapsando en el mundo. El Papa Francisco pide que Israel y Palestina sean 2 estados libres. Caballos desbocados provocan pánico en calles de Londres y dejan varios heridos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció hoy de manera sorpresiva que evalúa la posibilidad de renunciar. Esto en medio del escándalo que vincula a su esposa con Begoña Gómez, señalada por tráfico de influencias. A pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. De esta manera, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo este miércoles que suspenderá sus funciones públicas hasta la próxima semana para decidir si quiere continuar liderando el gobierno después de que un tribunal iniciara una investigación de corrupción empresarial sobre los negocios privados de su esposa, Begoña Gómez. El juzgado de institución número 41 de Madrid abrió estas diligencias de investigación por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra la esposa del mandatario, tras recibir por reparto ordinario una denuncia del colectivo Manos Limpias. Gómez ha estado muy presente en los debates políticos en los últimos meses, en la que algunos grupos han llegado a acusarla de estos delitos, y esto se debe a que al parecer la esposa de Sánchez mantuvo reuniones con varias empresas privadas, entre las que destacan Globalía y Aeroeuropa, que más tarde acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del actual gobierno. Sin embargo, por el momento no está imputada de ningún delito, ya que no ha sido citada a declarar como acusada por el juez. Ahora bien, por medio de una carta fue que Pedro Sánchez anunció que pondrá en pausa durante varios días su agenda política para reflexionar y decidir si continúa al frente del gobierno o en cambio renuncia a la presidencia. El presidente Joe Biden se anotó una victoria política en el Congreso de Estados Unidos y aprobó el paquete de 95.000 millones de dólares en ayuda de guerra para Ucrania, Israel y Taiwán. El presidente Joe Biden firmó la ley que autoriza la ayuda militar de 95.000 millones de dólares que incluye suministros para Ucrania, Israel y Taiwán. It's going to make America safer. It's going to make the world safer. And it continues America's leadership in the world, and everyone knows it. It gives vital support to America's partners, and so they can defend themselves against threats to their sovereignty.
and to the lives and freedom of their citizens. And it's an investment in our own security. Tras meses de negociación tensas entre el Congreso estadounidense, este fue quien adoptó por 79 votos a favor y 18 en contra en el plan de ayuda a guerras extranjeras. We tell our allies, we stand with you. We tell our adversaries, don't mess with us. We tell the world, the United States will do everything to safeguard democracy and our way of life. La Cámara Alta reunió en un solo texto varios proyectos de ley. Por un lado, 61.000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, otros 26.400 para Israel y 8.100 para Taiwán. El gigantesco programa de asistencia militar y económica solicitado por el presidente Joe Biden cuenta con apoyo bipartidista y fue un escenario de más de 6 meses de difíciles negociaciones. El Senado de Estados Unidos aprobó lo que implicaría la prohibición de TikTok. Obliga a la empresa matriz, le da un plazo para vender sus acciones de esa red social. La Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que obligaría a la empresa matriz de TikTok, con sede en China, a vender la plataforma de redes sociales bajo amenaza de prohibición. The terms of the bill are straightforward. TikTok continues to operate as it is right now until such time as either there is divestment or the time that you referred to elapses. And so what we're focused on right now in implementing the bill is working through that divestment in a way that is consistent with the intent of the law and consistent with the national security concerns that brought the law into force in the first place. Se prevé que la polémica medida de los legisladores estadounidenses enfrente impugnaciones legales y perjudique a los creadores de contenido que dependen de la aplicación para obtener ingresos. La ley sobre TikTok se incluyó en un paquete más amplio de $95.000 millones que brinda ayuda a Ucrania e Israel. El secretario de Estado de Estados Unidos inició su visita en China. Antony Blinken aterrizó en Shanghái para reunirse con líderes del régimen de Beijing. Entre los temas a tratar están las tensiones por Taiwán y las preocupaciones de Washington sobre las prácticas comerciales chinas. Amnistía Internacional dijo que los derechos humanos y el derecho internacional humanitario están al borde del colapso. La ONG Amnistía Internacional advirtió que el mundo está al borde del colapso del derecho internacional por los reiterados abusos de los derechos humanos y de los ataques frecuentes en los conflictos por parte de grupos armados, como la actual crisis en Oriente Medio. The level of violation that we have monitored is unprecedented. We have certainly seen that in Gaza over the last 6 months, with an extraordinary number of victims within the civilian population, with the use of famine as a weapon of war, with a collective punishment imposed on Palestinians, the largest number of journalists killed, the largest number of humanitarian actors killed, a very unprecedented harm to civilians ever recorded. Dentro del informe, la organización enumera una serie de abusos en distintos países, como la represión a la disidencia, el uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes o las detenciones arbitrarias. Esta ONG también advirtió de que es probable que el colapso del Estado de Derecho se acelere con el rápido avance de la inteligencia artificial. El Papa Francisco pidió que Palestina e Israel sean 2 estados libres. El sumo pontífice afirmó que la guerra es siempre una derrota en la que los que más ganan son los fabricantes de armas, por lo que también pidió una oración por la paz en el Medio Oriente. Preghiamo, e preghiamo anche per Medio Oriente, per Gaza. Si soffre tanto lì nella guerra, fra la pace fra Palestina e Israele, che siano 2 stati liberi e con buoni rapporti. Preghiamo per la pace. El Vaticano siempre ha abogado por la solución de los 2 estados para Palestina e Israel y con un estatuto especial para la ciudad de Jerusalén. Edmundo González Urrutia logró confirmar su posición en el tarjetón como candidato oficial de la oposición a la presidencia de Venezuela.
como candidato. Edmundo González Urrutia ya es el candidato unitario de la oposición de Venezuela para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Este miércoles el diplomático difundió su primer mensaje en el que apostó por la recuperación del país. La honrosa designación de mi persona como candidato presidencial de todos los que quieren un cambio en nuestro país es una responsabilidad que acepto con humildad. Respecto a su candidatura, reconoció que fue una decisión que no esperaba hace unos días, al tiempo que agradeció los apoyos de María Corina Machado, Manuel Rosales y Corina Yolis, quienes, según él, hicieron posible la candidatura por unanimidad. El político de 74 años aparecerá en las boletas electorales en 3 partidos de oposición, mientras que el actual presidente Nicolás Maduro, que ha estado en el poder durante más de una década, va a aparecer en 13 partidos diferentes. En Londres, varios caballos del ejército británico se desbocaron en las calles de la ciudad. 5 equinos cubiertos de sangre galoparon sin control en la capital inglesa, estrellándose con varios autos e hiriendo a varias personas. Fue creado un nuevo robot cuya característica es que trata de imitar las expresiones humanas. Ingenieros del Laboratorio de Máquinas Creativas de la Universidad de Columbia han mostrado a Emo, un robot capaz de imitar expresiones faciales humanas. Si bien los robots han logrado avances en la comunicación verbal gracias a avances como ChatGPT, su capacidad para expresar señales faciales se ha quedado atrás. Los investigadores creen que Emo es un avance significativo en la comunicación no verbal entre humanos y robots. Emo puede anticipar las expresiones faciales humanas e imitarlas simultáneamente, incluso prediciendo una próxima sonrisa alrededor de 840 milisegundos antes de que suceda. El robot fue entrenado mediante un proceso denominado automodelado en el que Emo realizaba movimientos aleatorios frente a una cámara, aprendiendo la correlación entre sus expresiones faciales y comandos motores. El equipo planea integrar la comunicación verbal en Emo para permitir que el robot participe en conversaciones más complejas y naturales. Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Ahmad. En las últimas horas fue aprobado en segundo debate el proyecto de ley de reforma pensional que cambiaría en sí la estructura del sistema que tenemos ahora. Se crearía un nuevo sistema de pensiones en el país. Para esa creación o ese cambio hay entre 6 y 7 puntos claves. Vamos a desarrollarlos junto al ex presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, quien también fue ex viceministro de Empleo y Pensiones. Profesor, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Luisa, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Y le digo profesor porque además usted es vicerrector financiero de la Universidad de los Andes. Exactamente. Hablemos entonces, profesor, de estos 6 puntos, 7 puntos claves. Empecemos por el sistema de pilares, que es en sí en lo que se convertiría el sistema pensional en Colombia. Exactamente. El sistema de pilares, de hecho, es una figura que existe en la mayoría de países del mundo. En la mayoría de países del mundo empezaron a existir los sistemas, como el régimen de prima media, se llaman sistemas de reparto, como Colpensiones. Pero por la presión, sobre todo poblacional, el envejecimiento poblacional y por la presión financiera que esto genera, se empezaron a crear los sistemas de capitalización como los fondos privados, pero como complemento a los sistemas de reparto. Colombia es un país raro, porque nosotros en el año 93 creamos los fondos privados, o sea, el régimen de ahorro individual con solidaridad, pero no como complemento. Los pusimos a competir entre los dos. Eso es rarísimo en el mundo. Lo que va a hacer la reforma ahora es, como hacen la mayoría de países del mundo, es convertirlos en pilares. Una parte se cotiza en el fondo, en el sistema de reparto o régimen de prima media o en Colpensiones, y el resto se cotiza en los fondos privados. Ese es el sistema de pilares y por eso se cambia la estructura, porque ya no compiten sino se complementan. Es decir, aquí ya tocamos otro punto clave, profesor, y es ese umbral que fue tan debatido en el Congreso de la República, especialmente en el Senado, porque apenas va a pasar a Cámara de Representantes. 2.3 significa para toda nuestra audiencia que las personas que ganen 2.3 salarios
todo eso se va a cotizar de manera obligatoria en Colpensiones, y si ganan más de 2.3 salarios, de todas formas 2.3 de esos salarios se van a Colpensiones y el restante a un fondo privado. Expliquemos eso del umbral. ¿Por qué se divide en 2.3? ¿Qué tan eficiente es una división en 2.3? Que recordemos, la propuesta inicial era 3 salarios obligatorios en Colpensiones. Sí, de acuerdo. Como lo dije antes, la primera es la estructura del sistema de pilares que existe en el mundo. Me parece bien movernos a un sistema de pilares. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el umbral? La pregunta es cuánto va a Colpensiones, cuánto va a los fondos privados. En Colpensiones o en los regímenes de reparto, y específicamente en Colombia, en Colpensiones, la pensión no se calcula exactamente sobre lo que ahorró o cotizó la persona. La pensión se calcula sobre el promedio salarial de los últimos 10 años. Sí. Y en general, lo que la persona cotiza no alcanza para pagar esa pensión. Entonces hay que poner una plata. Antes, cuando había muchos más trabajadores que adultos mayores, pues lo que se cotizaba alcanzaba a tener una reserva, se pagaban las pensiones y se ahorraba algo. Sin embargo, desde el 1999, la crisis del 99, Colpensiones no tiene reservas, o más bien el régimen de prima media no tiene reservas. Sí hay que pagar algo, pero eso viene de los impuestos que pagamos todos los colombianos. ¿Listo? En los fondos privados, pues es el ahorro más los intereses. Entonces, ¿cuál es el problema del umbral? Mientras más alto sea el umbral, cada peso que entre a Colpensiones es una deuda futura, porque hay que pagar un subsidio en el futuro cuando la persona se pensione. Claro. Entonces, mientras más alto sea el umbral, no para nosotros, no para nuestra generación, pero para generaciones como la tuya, que eres más joven, sí puede haber un riesgo financiero porque el umbral es más alto, entonces va a haber una deuda más alta y el Estado va a tener que pagar más. Por eso, lo que se ha buscado es bajar ese umbral lo máximo posible. Allá voy. Es decir, de pronto la complicación no será para la persona pensionada, sino para el Estado. Es decir, que esta reforma, en vez de llevarle recursos a Colpensiones, en un futuro se podría convertir en un proceso en el que no le entren recursos, sino que saquen recursos. Sí, digamos, le entran recursos, pero el Estado tiene que poner más recursos para pagar la pensión. Y ya hay un déficit fiscal ya hay un déficit sobre pensiones. Exactamente. Ahora bien, esto también a mí me gustaría sopesarlo. ¿Por qué razón? Voy a hacer comparaciones internacionales. Si cogemos un país desarrollado como España, España y Colombia tienen más o menos la misma población, 50 millones de personas. En Colombia, se gasta el 4,5 del Producto Interno Bruto en pensiones, pero de ese 4,5, 1,5 más o menos va a Colpensiones. El resto, los otros 3, van a los regímenes especiales y a regímenes que existían antes y que se están marchitando, pero que todavía pagan pensiones. Si vemos España, la misma población, obviamente una cobertura más alta, pero en España se gasta el 12,7% del Producto Interno Bruto en pensiones, 9 veces, 8 veces más que en Colombia. Sí. Listo, eso es España, es desarrollado. Vamos a América Latina. América Latina, Luisa, es la región más desigual del mundo. Los países menos desiguales son Uruguay y Costa Rica. En Uruguay se gasta el 9% del Producto Interno Bruto en pensiones. En Costa Rica, el 6% del Producto Interno Bruto en pensiones, son datos de final de la década pasada, y en Colombia es el 1,5% en Colpensiones. Entonces quiero sopesar eso también porque, claro, hay una presión fiscal, y de hecho por eso la ministra dijo ayer que iba a ser necesaria otra reforma para ver cómo arreglamos ese lío fiscal, claro. Pero no es decir, no quiero decir que no haya un reto, claro que hay un reto. Pero la sociedad también va a tener que decidir en algún momento cuánto quiere dedicar a los adultos mayores, dado que la población está envejeciendo. El Estado tiene que estar ahí y toca poner recursos. Y dado que el actual sistema pensional pues también tiene fallas. Claro, de acuerdo. Por eso pasar a los pilares me parece bien. Poner el umbral de 3 no me gustaba, 2,3 sigue siendo muy alto, la deuda va a ser más alta. Yo creo que si se logra en la Cámara bajar un poco más, sería mejor. Afectaría un poco más a los que nos vamos a pensionar en esta generación, porque la pensión sería un poco más baja, pero ayudaría a nuestros hijos y a nuestros nietos, y creo que eso está bien. Toca pensar en esa redistribución generacional. Pero, mire, la justificación del Ministerio de Trabajo, profesor Olivera, es que entre más personas con salarios un poquito más altos, de todas formas 3 salarios mínimos, no es un sueldo millonario. Y lo que ellos quisieran es que
gran parte de las personas estuvieran en Colpensiones y se pueda asegurar la pensión. ¿A qué atribuyen esto? A que en los fondos privados hay un menor número de pensionados comparado con Colpensiones. Claro, pero digamos, de acuerdo, más allá del número de pensionados o no, como ahora va a ser una sola regla para todos, una parte Colpensiones y otra parte de los fondos, pues solo va a haber una pensión. Claro. El punto es claro, mientras más recursos llegan ahora, más deuda futura habrá. No podemos dejarle una deuda tan grande a nuestros hijos y a nuestros nietos. Obviamente ahora la pensión podría ser un poco más alta, pero el 3 salarios mínimos o 2,3 salarios mínimos, el 85-90% de los trabajadores ganan eso. Entonces, claro, la participación de los fondos privados también se vuelve más pequeña y yo creo que hay que buscar ese equilibrio entre el Estado, Colpensiones, el mercado de los fondos privados, para que haya un equilibrio ahora, pero también un equilibrio futuro con los jóvenes. Y ahí se suma otra cosa, y voy a dar un pequeño giro acá. El problema más grande para mí del sistema pensional es la baja cobertura. Sí. 1 de cada 4 adultos mayores, solo 1 de cada 4, el 25%, tiene pensión. Esto es inaceptable socialmente. Claro. ¿Pero por qué nace esto? Porque casi que solo 1 de cada 3 trabajadores pueden cotizar. El origen de la baja cobertura es un mercado laboral que no funciona bien, porque ahora hay muchas formas de trabajo y la legislación laboral es muy restrictiva, casi que excluyente. Entonces, para la cobertura, que es importante, la mejor reforma pensional sería una laboral. Y si se permite que se cotice más, pues entrarían más ingresos también y la presión fiscal de pronto no sería tan grande. Toca hacer bien los cálculos, me explico, pero creo que hay que ir también a ver una reforma laboral que complemente la pensional para las generaciones futuras, sobre todo. Mire, profesor Olivera, y aquí ya me meto con cifras. Estábamos revisando, o estaba más bien aquí el equipo revisando el tema de cuántos afiliados de los fondos privados pasarían a Colpensiones con la aplicación de esta ley, de convertirse en ley, por supuesto, y de ser aprobada en la Cámara de Representantes. Llama mucho la atención que son 8.300.000 personas aproximadamente las que pasarían a Colpensiones, cotizantes. Claro, pero los fondos tienen 18 millones de afiliados. Claro. Ahí es donde usted me explica lo de la cotización y la cobertura, que puede que muchas personas estén afiliadas, pero no cotizan. Claro, es que la rotación entre formalidad e informalidad es altísima. Sí. Es muy alta, entonces pueden que estén afiliados, muchos están afiliados, pero muy pocos cotizan. De hecho, en la década pasada la transición entre formalidad e informalidad era 1,5 millones de trabajadores que en algún momento eran formales, pasaban a informales o al revés. Entonces las personas no alcanzan a cotizar lo suficiente, por eso es necesario ir a ver y entender bien y dar los incentivos adecuados en el mercado laboral. Sí. Para que puedan cotizar más y haya mucha más estabilidad en la densidad de cotización y se pueda buscar una pensión. Entonces, digamos, ese tema es muy importante para la reforma, deberían ir casi que atadas la pensional y la laboral. Y por otro lado, frente a esos 8 millones de personas que pasan a Colpensiones, ya vimos el tema de los pilares, ya vimos el tema del umbral. Sí. Este tercer tema es muy importante y es que como ahora una parte va a Colpensiones y otra parte va al fondo privado, pues entre Colpensiones y el fondo privado tiene que haber una coordinación perfecta para que se pague la pensión. Claro. Y esto va a tomar un tiempo. Ahí, por ejemplo, ¿dónde está la historia laboral de las personas? ¿En Colpensiones o en los fondos privados? ¿Ahora dónde va a estar? Es decir, acá hay un manejo institucional y de coordinación muy difícil. Por eso es importante preguntarse cuándo podría empezar a aplicarse este nuevo sistema pensional, cuándo podría aplicarse esta ley, porque eso ayer votaron que 2026 o eventualmente 2025 es muy rápido. Yo creo que esto va a tomar mucho más tiempo, pero más que el tiempo es necesario buscar rápidamente esa coordinación, insisto, porque es que la pensión va a tener que liquidarse al tiempo. No puede ser que Colpensiones empiece a pagar una parte primero y el fondo después o al revés. Tiene que coordinarse muy bien y detrás de eso está la historia laboral. Ahí hay un tema muy grueso que de pronto no es de ley, pero tiene que regularse muy bien y tiene que haber sobre todo una institucionalidad que los coordine para poder avanzar y poder aplicar bien este nuevo sistema. Lo que usted quiere decir, profesor Olivera, es que la fecha de aplicación, ya lo dijo el mismo Congreso, lo dice el documento, es julio de 2025 de aprobarse la ley. Lo que usted quiere decir, profe, es que no hay tiempo de aquí a julio de 2025 para que se haga esa trazabilidad de información. Claro. Y saber, es que
cerca del 80% de los Claro. afiliados en los fondos pasarían a Colpensiones. De acuerdo. No hay el tiempo, además, porque por otro lado, Colpensiones, para recibir 8,3 millones de afiliados más y atenderlos y recibir la información y atender todo, pues tiene que reestructurarse, una reestructuración. Yo cuando estuve presidente de Colpensiones me demoré 2 años en una reestructuración. Entonces pensar de que de aquí al 2025 creo que no se alcanza. Toca pensar muy bien cómo hacer esa transición institucional para que la reforma funcione bien. Mire, usted ya tocó otro de los puntos claves, entonces vamos a pasar a el fondo de ahorro que en esta plenaria de Senado, no en comisión, sino en plenaria, pues resultó saliéndole un administrador o una entidad que lo va a manejar, que es el Banco de la República. ¿Cómo va a ser el manejo de ese fondo? Respondamos algunas preguntas, profesor. Si una persona cotiza 5 salarios mínimos, ¿los 5 salarios se van a ir a ese fondo que va a administrar el Banco de la República o que va a manejar más bien el Banco de la República, va a administrar Colpensiones o solo los 2.3 que se van a Colpensiones? ¿Cómo se va a manejar eso? De acuerdo, digamos, como es una reforma de pilares, sí. Entonces, si tú ganas 5 salarios mínimos, sobre los primeros 2,3 cotizas en Colpensiones y el resto cotizas, o sea 2,7, lo cotizan en los fondos privados. Lo de los fondos privados lo maneja y lo administra los fondos privados. De lo que entra a Colpensiones, una parte puede llegar a ser el ahorro. Y el miedo que hay en la sociedad, y eso fue una discusión muy grande, es que si esa plata le entra a Colpensiones y no se ahorra una parte, porque el Estado podría cogerla para gastarla en otras cosas. Sí. Entonces, originalmente, el gobierno lo propuso, dijo pues que lo administre Colpensiones, pero es que Colpensiones hace parte del Estado. Claro. Entonces hay el riesgo de que se gaste, más allá de una posición política de este gobierno o del otro, cualquiera podría hacerlo. Por eso es interesante y es importante buscar un ente independiente. Se pensó en el Banco de la República, y el gerente del Banco de la República dijo que el banco podría hacerlo. Me parece bien que sea un ente independiente al Ejecutivo que administre los recursos, y que esto obviamente cuando se reglamente tenga unas reglas muy claras para que esa plata no se gaste en otras cosas, que no se gaste sobre todo en gasto corriente. Además es un ente que tiene todo el conocimiento del manejo financiero. Exactamente. Nosotros los colombianos hay algo que tenemos muy importante que no valoramos mucho, es la estabilidad macroeconómica, y eso en gran parte es gracias al Banco de la República. La política monetaria que maneja el Banco de la República. Mire, hacía una pregunta un colega a la ministra de Trabajo y le decía: ministra, ¿cómo haremos para que el Banco de la República, como también se encarga de la política monetaria y de regular algunas cosas, no tenga un conflicto de interés en el manejo de pensiones? Pues las pensiones también necesitan generar una utilidad. Claro, de acuerdo, digamos. La función principal del Banco de la República es que no haya inflación en el país. Okay. Y la herramienta que maneja el Banco de la República para que la inflación cumpla la meta del banco es la tasa de interés. Entonces, si la inflación es muy alta, sube la tasa de interés. Si la inflación es muy baja y la economía está frenada, baja la tasa de interés. Entonces, claro, la pregunta que surge es, si baja la tasa de interés, pues a ese fondo de ahorros, pues la rentabilidad va a ser menor. Entonces ahí podría haber un conflicto de intereses, porque pues una tasa de interés es menor rentabilidad. Sin embargo, se puede crear dentro del banco. El banco ha tenido otras experiencias, el Fondo de Ahorro de Estabilización Petrolera, por ejemplo, y ha guardado esos recursos y los ha administrado de buena manera. Entonces, obviamente la junta directiva del banco, cuyo objetivo es la inflación, no puede tener nada que ver con el fondo de ahorro, pero yo creo que institucionalmente eso se puede diseñar bien. Es posible y sería en este momento el ente más opcionado, con mejores posibilidades para hacerlo. De acuerdo. Vamos a pasar a otro de los puntos claves, profesor, y es el tema de género. La edad no se tocó, las semanas tampoco se tocaron, pero las mujeres, a partir de una decisión de la Corte también, tendrán algunos beneficios. Gracias por continuar con nosotros. Profesor, le preguntaba sobre este artículo que se incluyó en el proyecto de reforma, porque mientras estaba debatiendo este proyecto, la Corte tomó una decisión y dice: las mujeres, pues cuando salió la ley que rige actualmente, no se pensó en que las mujeres se podían ya pensionar a los 57 años, pero tienen las mismas semanas de los hombres. Entonces, por favor, démosle concordancia a eso y reduzcamos las semanas de cotización para las mujeres a 1000 semanas. Eso se incluyó en el proyecto. Pero
por lo que realmente le quiero preguntar, además de la decisión de la Corte, es sobre el beneficio de las mujeres que tienen hijos. Es decir, ¿le aplica lo de la Corte y también le va a aplicar lo del beneficio? Es decir, ¿habrá mujeres en 2036 que se puedan pensionar con 750, 850 semanas? De acuerdo, digamos, el punto importante acá con la reforma y con el nuevo sistema pensional, Luisa, creo yo, es un enfoque de género. Sí. Un enfoque de género que en parte se da porque las mujeres pues tienen que cotizar las 1.300 semanas, pero a menor edad, 5 años antes que los hombres, aunque de todas maneras las mujeres pueden seguir cotizando. Este enfoque de género fue tenido en cuenta el año pasado por la Corte. Y la Corte dijo, si se pensionan antes, es necesario bajar las semanas. Entonces se bajaría cada año de 1.300 hasta llegar a 1.000 paulatinamente, porque la Corte entiende que pues bajar las semanas implica que toca poner más recursos, porque la pensión va a ser la misma, entonces sería un subsidio mayor para las mujeres, ¿cierto? Lo que dice la Corte es que esto debe hacerse si el Ejecutivo y el Legislativo no encuentran otro camino para compensar las bajas pensiones de las mujeres, ¿no? Sí. Es decir, la baja cobertura, no el monto de la pensión, sino la baja cobertura. Y por eso, y esto se está discutiendo ya hace muchos años, se ha pensado en darles 50 semanas, eso es un año, más un año tiene 52 semanas, 50 semanas por cada hijo nacido hasta tres hijos, que son las 150 semanas, por eso tu pregunta es de 1.000 a 150 menos, es decir, a 850. Creo que esto todavía toca discutirlo mucho porque yo los veo como dos alternativas, o la una o la otra, sí, pensando sobre todo en la presión financiera que puede tener el sistema pensional y sobre todo, insisto, no nosotros, pero nuestros hijos y nuestros nietos, sí. Y por eso hay que pensarlo si es una alternativa o si se complementan. Es decir, que de aquí, como esto irá gradual hasta 2035, pero tienen que tomar decisiones rápidas, puede que la opción del beneficio por hijo sea de aquí hasta 2035, cuando ya lo de la Corte entre en vigencia en su totalidad. Exacto, de acuerdo. Es decir, pueden ser alternativas, pero esa discusión todavía está en el Congreso y sigue la Cámara además. Claro, le faltan 2 debates todavía, y eso también le quería preguntar, 2 debates en un mes y medio. Usted fue funcionario, usted estuvo en Colpensiones, también se trabajaron algunos proyectos. Claro. ¿Mes y medio posible para 2 debates? Yo lo veo difícil, pero pues depende un poco de lo que coloquialmente se llama la planadora del gobierno. El gobierno tiene mucho poder para la agenda. Obviamente las discusiones con el Congreso y sobre todo con el Senado no fueron fáciles. Con la Cámara creo que un poco más, aunque recuerda cómo fue la reforma a la salud en la Cámara, que fue hasta el último día, un minuto antes de que se cerrara, que se dio. Entonces, digamos, yo creo que hay riesgos de que de pronto sí, de pronto no. Pero políticamente, ¿cómo lo usa? La veo difícil el mes y medio, pero digamos, dentro de las reformas sociales propuestas por el gobierno del presidente Petro, creo que es la mejor estructurada. Y en Colombia llevamos mucho tiempo, llevamos por lo menos una década y media diciendo que necesitamos esta reforma. Obviamente hay puntos que toca tener en cuenta, porque es mucho mejor la reforma si el umbral se baja, por ejemplo. Y toca ver cómo se hace esa discusión. Mire, y vamos ya casi que para el último punto clave, y es la transición. Entonces, la transición del proyecto lo que indica es que para las personas, hombres, que tengan 900 o más de 900 semanas cotizadas, pues este proyecto o este nuevo sistema no le va a tocar, se queda con el sistema que tenemos actualmente, que viene desde la Ley 100, y para las mujeres que tengan 750 semanas cotizadas o más, pues tampoco les va a tocar. Sin embargo, hay una ventana pensional que le da una opción a las personas que tienen más de 750 semanas en caso de las mujeres y más de 900 en caso de los hombres, que puedan elegir entre 2025 de entrar en vigencia la ley y entre 2027. ¿Y eso cómo es? En general, todas las reformas pensionales tienen una transición. Sí. Para ir a los extremos, tú no le puedes cambiar las reglas a una persona que está a un día de pensionarse de la misma manera que cambiárselas a una persona que es un joven que empezó a cotizar ayer. Esto sería entonces, por eso una transición. Ejemplo, una mujer que tenga 749 semanas cotizadas. Le cambia. Y que si tiene 751 no le cambia. Entonces, claro, ahí toca muy bien ver cuál es el efecto financiero y el efecto en la población. Es la primera vez que veo yo, de lo que conozco de los sistemas pensionales, que se hable de semanas. En general lo que se dan son cuántos años lleva o cuántos años le faltan para llegar a la edad. De hecho, la Ley 100
en la ley 100 la transición empezó de 10 años. Todo aquel que le falten 10 años o menos para llegar a la edad, se queda en el régimen anterior, y 10 años o más pasa al régimen nuevo. Entonces acá se está hablando de semanas, se ha bajado de los hombres de 1000 a 900. Es necesario ver muy bien los cálculos financieros para ver cómo se afecta financieramente sobre todo, y cuántos hombres y cuántas mujeres quedan afectados, quedan en el régimen pasado y cuántas pasan al régimen nuevo. En general, la discusión que se da ahí sobre todo financiera. Mientras más larga sea la transición, pues más sigue el régimen anterior. Es decir, que la ventana pensional es una buena opción para que la persona tenga derecho a elegir. También porque es que la ventana pensional abre la puerta de algo que antes no estaba muy claro, era cuándo se pueden trasladar de un lado a otro. Eso ha sido una discusión jurídica muy grande. Obviamente acá lo importante, y creo que esto es bien importante por una razón un poco diferente. Nosotros, no los colombianos, los seres humanos, sí, nunca pensamos en la pensión. Eso está lejísimos, y cuando uno es joven, yo cuando tenía 20 años nunca pensé en mi pensión, ya tengo 55 y ya, o sea, la vida uno cierra los ojos, los vuelve a abrir y ya tiene que pensar en la pensión, pero se piensa demasiado tarde. Entonces me parece muy importante que las personas empiecen a educarse un poco financieramente, papel de los fondos y de Colpensiones, y a pensar en la pensión para ver dónde les va mejor. Profesor Olivera, usted hablaba de unos retos que tiene este nuevo sistema pensional de aprobarse en el Congreso de la República. Uno de esos retos es la cobertura, pero es la cobertura de cotización, más que de afiliados de cotización, porque claro, hay muchos afiliados en el país, pero quienes cotizan, el número es muy bajo. De acuerdo. ¿Puede la reforma pensional dar opciones a esa cotización? ¿O qué cambios necesita el formato laboral del país? ¿Qué estrategia necesita? ¿Es la reforma laboral una opción para aumentar ese número de cotizaciones? La reforma, de hecho, propone algunas cosas. Sí. Entonces, esto ya estaba en un decreto que se convierte en ley, que es la cotización por semanas para unos grupos específicos. Entonces ya no se cotiza todo el mes, sino por semanas. Esa es una opción. La otra opción es la pensión familiar. Si una pareja, cónyuges con algunas características, llegan a la edad, pero cada uno por su parte no tiene las 1.300 semanas, entonces se suman las semanas de los dos y por lo menos se les da una pensión. Y tiene otra que es muy importante, que es la pensión anticipada. Si llega a la edad y ha cotizado, no llega a las 1.300, pero ha cotizado más de 1.000 semanas, se le paga la pensión y se le descuenta lo que no cotizó. Entonces esto lo que busca es aumentar cobertura, que más personas, la pareja tenga una pensión, personas, y las personas que están trabajando por semanas o por días, pero que suman semanas, puedan cotizar. Es decir, hay diferentes elementos de la pensional que buscan aumentar cobertura. Sin embargo, como lo dije antes, el origen de la baja cobertura pensional es el mercado laboral. Sí. Creo que tenemos que ir al mercado laboral. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy diciente, y es, tú estás tomando café, eres orgullosa del café colombiano, ¿cierto? Somos todos orgullosos del café colombiano. Así es. El problema es que los cafeteros tienen 2 cosechas al año, y nosotros tenemos una legislación que los obliga a cotizar 1.300 semanas, 25 años para poder pensionarse. ¿Cuántos cafeteros tienen una pensión? Ninguno. Entonces tenemos una legislación laboral totalmente separada de muchas realidades laborales. Sí. Por eso el gran objetivo de la reforma laboral sería acercar esa legislación a la realidad laboral y permitir que las personas puedan construir su pensión desde su trabajo. Pues profesor, con esta conclusión terminamos, con este mensaje más bien y esta reflexión terminamos. Gracias por acompañarnos esta noche. Luisa, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. 1.3 millones de colombianos no tienen acceso a una alimentación esencial, revela ONU. Colombia ingresa a lista de países con inseguridad alimentaria aguda. Gobierno reconoce crisis alimentaria en varias regiones del país. Casi la mitad de los hogares en Colombia se considera pobre, revela el DANE. Se agudiza choque entre Departamento de Estado y Cancillería por informe de derechos humanos.
Presidente insiste en aumentar umbral de cotización a Colpensiones a 4 salarios mínimos. Procuraduría cuestiona texto de reforma pensional aprobada por el Senado. Acuerdo entre gobierno y la CPS para convertirlas en gestoras de salud. Habrá nuevo proyecto de reforma. Comisionado de Paz advierte de crisis interna en el ELN. Procuraduría pide a la JEP tumbar sometimiento de Salvatore Mancuso. Imprenta Nacional elaborará pasaportes, revela Canciller. Aceleradora reforma agraria. 1.5 billones para compra de tierras. Extra. Noticentro 1 CMI. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias con una noticia de última hora. La Corte Constitucional acaba de fallar la tutela interpuesta por el excontralor Carlos Hernán Rodríguez. El fallo es en contra del emitido por el Consejo de Estado que anuló su elección como contralor. La Corte le ordena al Congreso reiniciar el proceso de selección del contralor desde la primera lista de elegibles al cargo. La Sala Plena de la Corte concedió una tutela que presentó el excontralor general Carlos Hernán Rodríguez, que salió de su cargo en mayo del año pasado por cuenta de un fallo del Consejo de Estado que anuló su elección. La Corte resolvió en la tutela que el proceso de elección debe realizarse desde el comienzo, a partir de la primera lista de 20 elegibles en la que aparece inscrito el excontralor Rodríguez. La Corte le ordena al Congreso que rehaga a la mayor brevedad posible el proceso de elección del Contralor General, permitiendo que Carlos Hernán Rodríguez vuelva a participar. El Consejo de Estado había anulado la elección de Rodríguez por irregularidades que encontró en el concurso realizado por el Congreso de la República. Irregularidades como la confirmación de una tercera lista de elegibles que no tuvo justificación alguna, faltando 14 días para la elección. Y también se tuvo en cuenta que el 3 de agosto de 2022 se cambiaron los parámetros de la convocatoria, variando los puntajes. Con esta decisión, la Corte no ordena el reintegro de Rodríguez, pero sí que vuelva a participar del concurso público y eventualmente vuelva a ser elegido. En otros hechos, por lo menos 1.300.000 colombianos no tienen acceso a una alimentación esencial y nutritiva. Así lo reveló un informe de Naciones Unidas en el que se advierte que Colombia entró en la lista de países con inseguridad alimentaria aguda. La Red Global de las Crisis Alimentarias de Naciones Unidas anunció que la población residente en Colombia sufre por primera vez inseguridad alimentaria aguda y que se destaca que el porcentaje de población que la afronta en Latinoamérica y el Caribe se redujo durante el año 2023. El documento que distingue entre la población residente en Colombia, inmigrantes y refugiados, sostiene que la primera padece uno de los niveles más altos de pobreza, desigualdad de ingresos e informalidad laboral de la región, pese a ser un país de ingresos medios altos con una alta capacidad gubernamental para apoyar a su población. En total, 1.3 millones de personas, o el 3% de la población residente en Colombia, se enfrentó a graves niveles de inseguridad alimentaria aguda, sobre todo en las zonas rurales, debido a los bajos ingresos y a la alta vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos externos, mientras que el 62% de la población migrante o refugiada, 2.9 millones de personas, sufrió este fenómeno en Colombia, país que los migrantes se ven obligados a atravesar en su travesía hacia el norte de la región para la peligrosa selva del Darién, la frontera natural con Panamá. En total, la población latinoamericana y caribeña inmersa en la crisis alimentaria se situó en el año 2023 en el 26.5%, un porcentaje ligeramente inferior al del 2022, cuando fue del 27.3%. Al respecto, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, dijo que en efecto la crisis alimentaria se presenta en varias regiones del país. De acuerdo con el gobierno, hace varios años el país viene perdiendo su área de cultivo para la producción de alimentos. El objetivo de lo que viene impulsando el gobierno es garantizar la producción y los cultivos que garanticen el abastecimiento de alimentos. Sin leer el informe, este informe recoge esa parte de esa información que nosotros mismos hemos provocado hacer. Un tercio de la población colombiana aguanta hambre. Programas como la compra de alimentos ayudan a preservar el ingreso de los productores. Es hacer que las poblaciones colombianas superen el hambre y lo hemos venido advirtiendo desde el año pasado.
Hicimos las actualizaciones con el DANE, con el Programa Mundial de Alimentos, con la FAO. El gobierno continuará fortaleciendo el campo colombiano. Y el DANE reveló hoy la encuesta de calidad de vida. El 47.3% de los jefes de hogar se consideran pobres. El 20.1% de los hogares colombianos dejó de comer una de las 3 comidas al día. La encuesta del DANE sobre la calidad de vida de los colombianos revela que, en materia alimentaria, el 20.1% de los hogares se saltó una comida al día por falta de dinero u otros recursos. El 11.8% se quedó sin alimentos y el 5.7% no comió en un día entero. El 47.3% de los jefes de hogar se consideran pobres. Desde que comenzó la pandemia veníamos en un crecimiento de esta concepción o de esta pobreza subjetiva en el país y por primera vez desde la pandemia cae a 47.3%. Cae también en las cabeceras cuando alcanzó el año pasado 43.7% y este año ya lo estamos reportando en 40.6% y cae también en los centros poblados y rurales dispersos. Alcanzó el año pasado 74.1% y en este momento está en 70.5%. El estudio también muestra que personas entre 17 y 21 años que han alcanzado el nivel educativo superior solo son el 32.2%. El total de hogares en el país ascendió a 18 millones con 52.3 millones de personas, es decir, el promedio de personas por hogar es 2.9. Está escalando el impasse entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Cancillería colombiana, originado por el informe sobre derechos humanos estadounidense en el que se menciona al hermano y al hijo mayor del presidente Petro. Un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un nuevo discurso frente a la controversia generada con Colombia. I don't think that there should be no confusion as it relates to my comments. Let's just take a step back and talk about this as a matter of fact. El portavoz aprovechó el espacio para aclarar la situación. What we're talking about here is that in the 2023 Human Rights Report, in the Colombia section, there are references to an inquiry that was opened by the Colombian Attorney General's office. It's a matter of public record that the Attorney General's office has opened this inquiry. The State Department didn't announce it. The Human Rights Report didn't announce it. This is a matter of public record. Según Patel, la inclusión de cualquier dato en este reporte es comprobado por los Estados Unidos. One of the things it's known for is compiling credible actions that governments take. But the inclusion of any entry in the Human Rights Report does not denote any kind of fact-finding or assessment by the United States government as it relates to these specific entries. El funcionario de la Casa Blanca también afirma que el informe no denota ninguna constatación de hechos. I was pretty clear yesterday and I will be so again. I have no comments or assessment or details to offer as it relates to this specific matter that the Attorney General's office has raised. That is for them to speak to, including the details and any specifics around the inquiry that they're looking into. The United States government does not have an opinion or point of view or an assessment on what's laid out there. El canciller de Colombia dijo que no se mete en temas internos de Estados Unidos. No singularicen porque afectan el buen nombre de las personas y el debido proceso que se respeta en Colombia, porque somos socios en la lucha contra la corrupción. Pero no se puede hacer ese tipo de cosas. La polémica se dio por las declaraciones de este portavoz en el que mencionó la investigación de la Fiscalía colombiana contra el hermano y un hijo de Gustavo Petro. El gobierno alcanzó un acuerdo con varias EPS para convertirlas en gestoras de salud. Los acuerdos se plasmaron en un nuevo proyecto de reforma a la salud que se presentaría en la próxima legislatura. El presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud lideraron una reunión en Palacio este miércoles, a la que asistieron varias EPS del régimen subsidiado y contributivo. Fuentes del alto gobierno confirman que hubo un acuerdo de 48 puntos para que por lo menos 6 EPS se conviertan en gestoras, entre las que están Salud Total, Nuevo EPS, Sura, Compensar, Mutual Ser y Cosalud. El acuerdo, logrado esta tarde en la Casa de Nariño, buscaría redactar un nuevo texto de la reforma a la salud. El Ministerio de Salud reconoció errores en el proyecto de decreto de manual tarifario. Afirmó que el documento se volverá a publicar para comentarios. Entre tanto, las asociaciones médicas se pronunciaron en rechazo a dicho manual.
El proyecto de decreto duró pocas horas en la página del Ministerio de Salud. Esa cartera reconoció errores en el documento, motivo por el que lo bajaron del sistema. Se encontraron unos errores que obviamente pues no son aceptables, errores que se están corrigiendo y que se están investigando para poder hacer una publicación que sea más cercana y poder recibir las observaciones que a bien tengan los diferentes actores del sistema y poder tener un referente, primero obligatorio para los servicios de salud que se prestan con ocasión de los accidentes de tránsito, del SOAT, de eventos catastróficos, ahí hay una obligatoriedad. El documento se publicará nuevamente para comentarios. De varias leyes que plantean que hay que actualizar la codificación de los procedimientos en salud y también actualizar los recursos que cubren estos procedimientos. El presidente Gustavo Petro propuso importantes cambios en la reforma pensional aprobada en el Senado. Planteó subir a 4 salarios mínimos el umbral de cotización obligatorio a Colpensiones. El presidente Gustavo Petro anunció cambios radicales en la reforma pensional aprobada por el Senado. El más importante tiene que ver con el aumento del umbral, es decir, la cantidad de salarios que se deben cotizar por obligación a Colpensiones. Para quienes cotizan entre 1 y hasta 2,3 salarios mínimos mensuales, que estarán en Colpensiones. Yo pienso ponerlo hasta 4 salarios mínimos, si la Cámara me acompaña. Según lo aprobado en el Senado, los colombianos tendrían que cotizar los primeros 2.990.000 pesos a Colpensiones, pero el presidente propone que sean 5.200.000 pesos. Pero se les garantiza la posibilidad de cotizar los excedentes en el fondo privado de pensiones de su elección y según su nivel de ingreso. El mandatario defendió las bondades de la reforma pensional y pidió a los colombianos salir a las calles a defender el proyecto. Por eso las y los invito con sus familias este 1 de mayo a las plazas públicas, a moverse por las viejas y los viejos de Colombia. La reforma pensional tendrá que ser aprobada en la Cámara de Representantes antes del 20 de junio. El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, aseguró que Compensar no ha formalizado la solicitud de liquidación voluntaria. ¿La liquidación voluntaria de Compensar se quedó en anuncios? El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, confirmó que no hay ningún proceso en curso. A hoy Compensar no nos ha enviado los documentos completos, por lo cual en estos momentos no hay ningún trámite real oficial iniciado por parte de la superintendencia para el retiro de esta EPS. Explicó que la Supersalud devolvió el requerimiento de liquidación por falta de documentos. Para poder aceptar o para poder rechazar ese retiro se necesita un análisis y un estudio juicioso que depende en parte de los documentos que nos hagan llegar Compensar. E hizo un llamado a los usuarios de Compensar para que no se dejen engañar con traslados a otras EPS. Nadie, ni de la superintendencia, ni del ministerio, ni de las EPS debería estar llamando a ningún ciudadano a decirle que se cambie de EPS y mucho menos a robarles datos sensibles. Hace 20 días, Compensar anunció su liquidación voluntaria. ¿Cómo queda el texto de la reforma pensional aprobado por el Senado? La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, explicó los puntos centrales del proyecto. El nuevo sistema de pensiones que podría regir en Colombia de aprobarse la reforma pensional en el Congreso estará compuesto por pilares. Pasamos a un sistema estructural, es decir, de 2 sistemas, de 2 regímenes que están hoy en competencia, pasan a ser complementarios a través de la figura de pilares y tenemos 4 pilares, un pilar solidario, un pilar semicontributivo, un pilar contributivo y un pilar de ahorro voluntario. 2.3 salarios mínimos se cotizarán de manera obligatoria en Colpensiones y para quienes ganen más de eso, el salario restante se cotizará en fondos privados. Hoy están ganando 2.999.000 pesos. ¿Esto qué significa? Esto significa que todos los colombianos y colombianas, hasta ese monto de 2.3 salarios mínimos, que es lo que se ha aprobado al momento, va a cotizar en Colpensiones. Esto le va a garantizar una pensión de entre el 65% y el 80% del ahorro. Para garantizar que las cotizaciones se usen exclusivamente para el pago de pensiones, el Banco de la República manejará el fondo de ahorro. El Banco de la República tiene los custodios
custodios, como todo lo que es banca de inversiones, que son los que en última instancia cuidan que la plata no se vaya para una cosa distinta a lo que ha dicho la ley, que en este caso es el pago de las pensiones. Y claro que sí, esto para nosotros fue muy importante porque el Estado, el gobierno colombiano, comparte plenamente que estos recursos sean exclusivamente para pagar las pensiones. Para las mujeres se reducirá el número de semanas cotizadas para pensionarse. Que las mujeres tengan 1000 semanas para su pensión y esas 1000 semanas van a estar de manera decreciente, progresiva, y lo que hace el Congreso es que la adelanta un año, ya no es a partir del 2026 hasta el 2036, sino desde el 1 de julio del 2025 en adelante. Aunque en el artículo de transición se definió que este nuevo sistema solo impactará a las mujeres que tengan menos de 750 semanas cotizadas y hombres con menos de 900 semanas, se abrió una ventana pensional para que las personas por encima de ese número de semanas cotizadas decidan entre 2025 y 2027 a qué sistema seguir cotizando, el actual que viene con la Ley 100 o el que se daría de aprobarse esta reforma. Entre tanto, en una carta enviada a la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la Procuraduría General cuestionó el texto de la reforma pensional aprobado en el Senado. La procuradora delegada Diana Ojeda cuestionó que gran parte del articulado de la reforma se aprobó en bloque sin una discusión técnica y completa. Ojeda asegura que la reforma pensional no amplió de ninguna manera la cobertura, pues los pilares solidario y semicontributivo ya hacen parte de la legislación colombiana, a través de mecanismos como el subsidio Colombia Mayor o los beneficios económicos periódicos BEPS. También sentencia que Colpensiones no estaría preparada para administrar las pensiones de todos los colombianos a partir del segundo semestre de 2025, asegurando que Colpensiones no cuenta con la capacidad técnica, administrativa ni operativa para la implementación de la norma. Se requiere mínimo 2 años para iniciar la implementación paulatina del nuevo modelo propuesto. La procuradora también recordó que en 2013 la Corte Constitucional declaró una gravísima crisis por los retrasos en la transición del Instituto de Seguros Sociales a Colpensiones. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, pidió al ELN resolver su crisis interna y escoger el camino de la paz o el de la guerra. Sobre el Estado Mayor Central confirmó que esta estructura de las disidencias está dividida y hoy se ha convertido, según dijo, en un archipiélago de frentes. Ante el Congreso, el comisionado de paz fue enfático en la crisis que vive el ELN. División, yo no creo. Lo que hay es una incertidumbre sobre qué camino tomar, ¿no? Yo creo que, digamos, el ELN está altamente cuestionado, sobre todo en su dirección, si deciden seguir un camino de paz, si se mantienen en la guerra. Asegura que no se va a parar el diálogo regional en Nariño y el acuerdo de desminado humanitario. Y hay un proceso indudablemente importante que lo lidera el gobernador de Nariño y que, digamos, en el cual participan los alcaldes de toda esa zona, las comunidades, las autoridades indígenas, los cabildos, y de todas maneras, pues, imposible, digamos, que el gobierno nacional, debido, digamos, a las incertidumbres, a las discusiones que tiene a su interior el ELN, lo pueda desconocer. Sobre el llamado Estado Mayor Central, confirmó su división en 2 bloques. Es muy claro de que una fragmentación, ya digamos, el MC es un archipiélago, ¿no? de frentes, y en ese archipiélago hoy ya hay 2 bloques, claramente. Uno que lideran los del Cauca, digamos, los frentes del Cauca, y otro que está liderado por los frentes del Caquetá y de Catatumbo. Me parece que eso es un tema importante. Ojalá los frentes del Caquetá y del Catatumbo, y desde luego la acción del gobierno y de las comunidades, logren arrastrar, digamos, a estos otros frentes hacia la paz. Y anunció que todo está listo para iniciar las conversaciones con la Segunda Marquetalia desde un reconocimiento político para el grupo que lidera Iván Márquez. Como ocurre ahora. Sí, digamos, parte de ese reconocimiento político, y también se ha dado el levantamiento de las órdenes de captura, sí. En los próximos días el gobierno dará a conocer la lista de los integrantes de la comisión que negociará con la Segunda Marquetalia y cuyo grupo estará encabezado por Armando Novoa. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes alertó por el recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país. Por su parte, el gobierno aseguró que las cifras de criminalidad se han reducido.
La Comisión de Derechos Humanos sesionó para alertar sobre la situación de las regiones durante las negociaciones entre el gobierno nacional con grupos ilegales. Denuncian que aumentaron los casos de extorsión y secuestros y señalan al gobierno de no tomar medidas en regiones como Cauca, Nariño y norte de Santander. ¿Puedo esperar algo bueno de un cese al fuego sin mecanismo de monitoreo y verificación? Pues no, se fortalecieron. Se duplicó el secuestro en Colombia y hemos llegado a cifras que perfectamente no se veían hace 15 o 20 años. El ministro de Defensa respondió y dijo que las cifras de la mayoría de delitos se han reducido en el país, con excepción de las de extorsión y las lesiones personales. Plan que ahora, con la Fiscalía General de la Nación, estamos en el proceso de diseño para la ejecución en el país, porque entendemos que el fenómeno de la extorsión requiere una gran respuesta judicial. Estamos en el desarrollo de operaciones efectivas para que comunidades logren retornar, para generar las condiciones de seguridad en los territorios y las comunidades logren retornar. Según el gobierno, actualmente hay 6 mesas de negociación con grupos armados y con bandas urbanas. La Corte Constitucional ordenó medidas de seguridad urgentes para los exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC. Las medidas guardan relación con una diligencia de reconocimiento de verdad que se llevará a cabo este viernes en Ibagué, Tolima, donde admitirán los secuestros cometidos en esa zona del país. La Procuraduría General de la Nación radicó una tutela con la que pretende tumbar el sometimiento que le concedió la Jurisdicción Especial para la Paz a Salvatore Mancuso. La tutela, dirigida a la Sala de Apelaciones del Tribunal para la Paz, pretende que se revoque el sometimiento que la JEP le concedió al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, en el que además asumieron competencia exclusiva sobre sus crímenes y determinaron que serán la última palabra en cuestiones sobre su libertad. Asegura la Procuraduría que el sometimiento de Mancuso implica que no se le impondrá por la JEP la obligación de indemnizar a las víctimas, indicando que todavía falta por reconocer el 95% de las víctimas derivadas de 65.067 hechos victimizantes atribuidos a Mancuso. Actualmente existe un registro de aproximadamente 56.000 hechos victimizantes, con base en las 78 sentencias ejecutoriadas de Justicia y Paz, donde los reconocimientos judiciales ascienden a 4.3 billones de pesos. El organismo asegura que por sentencias de Justicia y Paz solo se han pagado a las víctimas 794.000 millones de pesos y 756.000 millones de lo pagado lo ha asumido el presupuesto general de la Nación. La captura de un pedófilo que abusaba de niñas en Medellín dejó al descubierto una red dedicada al abuso sexual de menores de edad. Esta conversación comprueba la aberración y la frialdad que usó el americano Estefan Andrés Correa y la proxeneta, al parecer paisa, para negociar una noche de sexo con una niña de 11 años. Ya sabes mi gusto, flaquita. ¿Cuántos años tiene y cuándo es su cumpleaños? Sí, obvio. Cumple 12 en julio. Ok. ¿Ella y confirmadas? Entendido. ¿A qué hora estarás en Medellín? En la tarde. Amor, ¿y si llevo a... ¿cuánto por ella? ¿Cumple 11 o 12 en diciembre? Cumple 12. Amor, me dice que sí, luego no, me está dando rabia. ¿Por qué es eso? Dile que quizás le compre un iPhone XS y 300.000 cada vez. Dile que se arregle. Ok, entonces mañana llevo otra. Honestamente, esa era mi tercera opción, para jueves y viernes. Sí, me busca una amiga que tenga 11 o 10 años, que sea flaquita, blanca, bajita. Yo le regalo un iPhone Plus 7 y a su amiga un iPhone 8 por ser más atrevida. Que era quien pagaba el arriendo, que era quien pagaba la alimentación de las niñas en diferentes sitios de la ciudad para seguirlas explotando sexualmente. El hombre de 42 años con nacionalidad americana y ecuatoriana fue capturado en el aeropuerto de Miami. Tiene investigaciones por delitos sexuales en Estados Unidos y Colombia, donde ingresó cerca de 45 veces y según la investigación tenía planeado abusar de 4 menores.
El turismo sexual y el abuso a menores de edad por parte de ciudadanos extranjeros será el tema de un debate de control político en el Senado de la República por iniciativa de la senadora del Pacto Histórico, Sonia Bernal. El abuso de menores que son explotados sexualmente, sobre todo para satisfacer caprichos de ciudadanos extranjeros, fue tema hoy en la plenaria del Senado de la República, que hará un debate de control político a instancia de la senadora Sonia Bernal para tratar el tema. ¿Qué sociedad tiene valor si no cuida a sus niños? Estamos destruyendo nuestra sociedad. No es posible entonces que Colombia, el país de la belleza, permita el ingreso a depredadores sexuales sin ningún sopesar ni ninguna restricción. Son los extranjeros y en especial norteamericanos que están viniendo a acabar con la vida de nuestra infancia. ¿Acaso es que se perdió el temor de cometer actos criminales en el país? ¿O es que cualquier ciudadano del mundo sabe que el lugar donde puede venir a atropellar los derechos y violar nuestra infancia es en Colombia y nada pasa con ellos? Dice la senadora Sonia Bernal que el uso sexual de menores de edad es una forma de esclavitud moderna. El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, anunció un nuevo esquema para la elaboración de pasaportes. El ministro explicó el nuevo modelo de contratación para la distribución de pasaportes en Colombia, que incluirá la impresión de los documentos por parte de la imprenta nacional y la elaboración y distribución por parte de un privado, que sería una firma internacional. Y lo que queremos es precisamente que lo privado no esté muy involucrado en las autorizaciones y una serie de procesos donde debe estar la Cancillería. Tras la polémica con Thomas Gregg & Sons, luego de que el gobierno decidiera no seguir contratando con ellos, el canciller dijo que habrá total transparencia en la contratación. Lo que queremos es que se haga un buen proceso, pero sí acompañarlo y con exigencias y requerimientos. Vamos a tener un comité consultivo. El jefe de la cartera de Relaciones Exteriores aseguró que en octubre de este año iniciará un periodo de transición frente a la entrega de pasaportes en Colombia. Las autoridades están alerta por el aumento de los ciberdelitos en el país. El robo de información a través de redes sociales es la modalidad más utilizada. Cibercriminales siguen atacando en Colombia. Son más de 17.000 denuncias entre el 1 de enero al 20 de abril de este año, según la DIGIN Interpol. En lo ocurrido este año se han registrado 17.721 denuncias por delitos informáticos, es los que están contemplados en la Ley 1273 de 2009. Y en ese particular, resaltar que el delito que más se denuncia es el de fraude informático. Eso significa que se está afectando principalmente el patrimonio, el dinero de las personas. Preocupa el aumento en los robos virtuales por medio de plataformas como WhatsApp e Instagram. Respecto a los enlaces que me puedan a mí redireccionar a alguna página, algún grupo, hay que hacer una verificación muy detallada, tomarse el tiempo. Usualmente ese tipo de mensajes que pretenden engañarnos y obtener datos personales, financieros, vienen con un mensaje de zozobra para poder precisamente evitar que yo pueda tomarme el tiempo de hacer una verificación exitosa. La policía ha capturado este año en Colombia a 120 cibercriminales. La Fiscalía anunció que investigará las presuntas irregularidades en el operativo de captura del exdiputado Nicolás Petro. En respuesta a una petición que radicaron el hijo del presidente de la República, Nicolás Petro, y su pareja Laura Ojeda, la Fiscalía abrió un proceso para determinar si hubo irregularidades en el procedimiento de captura de Nicolás, ocurrido el 29 de julio de 2023. Concretamente, se indaga la presunta extralimitación del Cuerpo Técnico de Investigación, pues sus agentes irrumpieron a las 6 de la mañana en el hogar de Petro y Ojeda y los grabaron estando desnudos, video que se filtró a medios de comunicación. La Procuraduría abrió una investigación al ministro de Transporte William Camargo por presuntas irregularidades en la revocatoria de una concesión portuaria. Investigan a Camargo y a otros 4 funcionarios por el reversazo del gobierno a finales de diciembre, cuando se aprobó la prórroga de la concesión del Muelle 13 de Buenaventura y 5 días después se canceló. El ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, ofreció colaboración con la Fiscalía para contar todo lo que sabe sobre el escándalo de los carrotanques. Pinilla, quien ejerció como mano derecha del entonces director Olmedo López, pidió a la Fiscalía la aprobación de un principio de oportunidad. Su abogado es el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.
La alcaldía de Bogotá pagará el sueldo de al menos 2.000 policías para reforzar la seguridad de la ciudad. Así lo contempla la Secretaría de Seguridad en el Plan Distrito de Desarrollo. La próxima semana el distrito entregará al Consejo de Bogotá el proyecto del Plan Distrital de Desarrollo, en el que, como también su nombre lo indica, primará la seguridad. En él se contempla que del bolsillo del distrito salga el sueldo de al menos 2.000 policías. Sí, es una inversión de la ciudad, no es un tema de becas como ocurrió en el pasado, unas becas que realmente no tenían ninguna incidencia, sino la contratación de un pie de fuerza adicional sobre la base de una apuesta de la nación que será y debe ser invariable en el tiempo. Otro de los puntos en los que se invertirá gran parte de los recursos será en el equipamiento tecnológico que requiere la atención de la seguridad en Bogotá. En seguridad requerimos hacer esfuerzos en el fortalecimiento de capacidades, en la ampliación del pie de fuerza policial con una inversión de la ciudad, en el mejoramiento de la coordinación interinstitucional para la transformación de los entornos. El alcalde Galán confirmó que la inversión en seguridad del Plan Distrital de Desarrollo será por lo menos 60% mayor a la de la anterior administración. Por quinto día consecutivo, el sistema Chingaza, que abastece de agua a Bogotá, registró una tendencia al alza. Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán mantiene las alarmas encendidas porque el nivel sigue siendo bajo. El nivel registrado el pasado martes en todo el sistema Chingaza fue de 16,10%, un muy ligero aumento respecto al presentado de domingo a lunes, que fue de casi medio punto porcentual. El consumo de agua, por otra parte, a pesar de que se acerca a la meta, mostró una tendencia al alza, ubicándose en 15,50 metros cúbicos por segundo. Ambas cifras, pese a que se acercan al objetivo, aún no son suficientes y desde la administración distrital lo reconocen y lo alertan. Hoy tenemos un colchón en el sistema Chingaza de 55 días más o menos de agua si no lloviera nada. Eso es realmente muy poco. Una ciudad no debería quedar en una situación con tanto riesgo, no debería. Según cifras que pudo conocer Noticentro 1 CMI, en este momento se han impuesto 26 comparendos por desperdicio de agua en exteriores, después de 238 denuncias recibidas por la Secretaría de Gobierno. Hay polémica en Sabaneta, Antioquia, por el viaje de un grupo de concejales a Turquía y a Emiratos Árabes, presuntamente financiado con dineros públicos. En un documento de la mesa directiva del Consejo de Sabaneta se autorizó el polémico viaje a Turquía y los Emiratos Árabes. Asistieron con todo pago 11 de los 13 corporados a una capacitación de urbanismo y sostenibilidad. Uno de los dos concejales que no viajó reaccionó. Nos preguntan que 350 millones de pesos en qué pueden haberse invertido. Hay que decirle a la comunidad de Sabaneta de Colombia que este municipio lo recibimos con un déficit fiscal de más de 10.000 millones. Un déficit contable de más de 16.000 millones y que aparte de eso una deuda considerable de más de 80.000 millones. Hoy tenemos un hospital quebrado, un hospital que pide a gritos que lo atendamos en sus mayores necesidades. Los concejales estuvieron fuera del país desde el 31 de marzo hasta el 12 de abril. Autoridades en Bogotá realizaron distintos operativos en los que aplicaron extinción de dominio a 20 inmuebles en los que se fabricaban medicamentos falsificados. Son 16 bodegas donde se hacían clandestinamente estos medicamentos de todo tipo, por supuesto sin los registros de autorización. Y luego los sacaban de ahí y los comercializaban en 4 droguerías que hacían parte de la misma cadena delictiva. Los inmuebles están evaluados en 10.000 millones de pesos. El presidente Joe Biden logró la aprobación de un multimillonario plan de ayuda para guerras en el exterior. De otra parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, planteó dejar su cargo luego de la investigación que le abrieron a su esposa por tráfico de influencias. Y el Senado de Estados Unidos avaló un plan para prohibir TikTok. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El mandatario norteamericano Joe Biden firmó la ley que autoriza la ayuda militar de 95.000 millones de dólares con el fin de brindar suministros de guerra para Ucrania, Israel y Taiwán. Se espera que la entrega de las armas comience esta misma semana. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, comunicó que suspenderá sus funciones públicas hasta la próxima semana para decidir si quiere continuar liderando el gobierno después de que un tribunal iniciara una investigación de corrupción empresarial sobre los negocios privados de su esposa, Begonia Gómez. El Senado de los Estados Unidos aprobó una ley que obliga a la empresa matriz de TikTok a vender la red social si no quiere que sea prohibida en el país. Se prevé que la polémica medida enfrente impugnaciones legales y perjudique a los creadores de contenidos que dependen de la aplicación para obtener ingresos.
La Contraloría General de la República reportó un recaudo que considera histórico en materia de cobro coactivo, 1.2 billones de pesos en 18 meses. Según las cuentas de la Contraloría en los últimos 18 meses, es decir, en la administración de Carlos Hernán Rodríguez y en el encargo de Carlos Mario Zuluaga, la entidad ha recaudado 1.2 billones de pesos por el pago de obligaciones por fallos de responsabilidad fiscal y otras multas y contribuciones. Según asegura el organismo, la administración anterior de Carlos Felipe Córdoba solo recaudó 220.000 millones de pesos durante todo su cuatrienio en materia de cobro coactivo. En las próximas semanas, el organismo de control materializará el ingreso de 600.000 millones más, para bordear así los 1.8 billones, lo que supera de lejos la meta que se tenía para el periodo 2022-2026. La Contraloría hoy tiene embargos o medidas cautelares por 2.5 billones, asegura. El ministro de Minas, Andrés Camacho, defendió ante el Congreso el manejo de la situación energética en Colombia. Dijo que las altas tarifas en la costa caribe demuestran que es necesario que Colombia logre una transición a energías alternativas. El jefe de la cartera de Minas se enfrentó a un debate de control político por la situación energética del país. La bancada costeña le reclama al gobierno por los elevados precios de las facturas. Vivir en la costa caribe ya no es viable. Producir en la costa caribe ya no es viable. No funcionan ni las peluquerías, queridos compañeros. La bancada de gobierno pide un pacto entre partidos para buscar alternativas. Pero hay que tomar acciones para que la tarifa en la costa no siga subiendo. No estamos de acuerdo. No puede ser que la gente tenga que pensar entre mercar o pagar la factura. El ministro respondió ante los señalamientos de improvisación en el sector energético. Aquí todo esto, las tarifas desnudan una crisis estructural del modelo energético del país. El debate que se llevó a cabo en la plenaria de la Cámara de Representantes fue citado por varias bancadas políticas. El presidente Gustavo Petro no asistió a la reunión con la bancada cafetera citada a petición del propio mandatario en Casa de Nariño. Desplante a la bancada cafetera. El presidente Gustavo Petro no asistió a la reunión con los congresistas y gobernadores de Caldas, Risaralda y Quindío, programada en la Casa de Nariño. No asistió el presidente, quienes era en nombre de él que nos estaban citando. Quisiéramos realmente mucho más compromiso y acompañamiento del presidente por los temas del eje cafetero. Quien lideró el encuentro fue el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Los temas claves fueron infraestructura, como el aeropuerto del café, las vías en la región y la educación. Queremos saber a qué le va a apuntar realmente este gobierno en los años que le quedan para sacar adelante estos proyectos importantes. No se tocó la reforma pensional ni los eventuales apoyos de esta bancada en el debate en la Cámara de Representantes. A la reunión asistieron 10 congresistas. El presidente de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, anunció una nueva apropiación de recursos para compra de tierras. Se dio aval a 600.000 millones de pesos para la compra de tierras de la Sociedad de Activos Especiales, que representan unas 100.000 hectáreas. De esta manera se busca afianzar la política del sector y superar las 300.000 hectáreas al cierre del año. Simplifica todos los procedimientos que se venían haciendo previo con la SAE y mejora la capacidad de ejecución de esta agencia con un gran convenio marco que nos va a permitir adquirir estas hectáreas. El funcionario anunció que se están agilizando los procesos para la entrega de tierras a campesinos en el país. No hay intermediarios en la negociación y en la compra de tierras, que es fundamental que la gente lo denuncie por los canales institucionales. La meta para el cierre de gobierno es de 1,5 millones de hectáreas. La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, anunció recursos para fortalecer la política de subsidios de compra de vivienda. Desde el Ministerio de Vivienda se implementan medidas para impulsar la construcción y las ventas de las unidades en el país. Más de 50.000 subsidios se garantizan para este año, con una inversión de más de 1.7 billones de pesos. El año 24 es un año de estabilización, un año de optimismo por las razones mencionadas. El programa Mi Casa ya funciona bien, tiene recursos, tiene operación optimizada. La funcionaria defendió la política de vivienda en el país. Se espera una reactivación de la reducción de las tasas de interés. Baja la tasa de inflación, baja la tasa de interés. Y lo que vimos en el análisis de esta tarde es que el chubasco de la pandemia parece que ya está amainando. Ya se observa una mejora en la iniciación de los proyectos de vivienda.
Avanza en Cartagena la macrorrueda de negocios de ProColombia. En el primer día se pactaron negocios por 10 millones de dólares. Se lleva a cabo en Cartagena la macrorrueda de negocios liderada por ProColombia, donde participan cerca de 1.800 exportadores del país y más de 900 compradores provenientes de Estados Unidos, India, China y Perú, que hasta ahora han generado más de 10 millones de dólares en compras inmediatas. El grueso de los negocios, de alrededor de 9 millones de dólares en las compras inmediatas, están en la parte agroindustrial. Son más de 13.000 citas las que están programadas con los inversionistas que asisten con el fin de alcanzar más de 90 millones de dólares en negociaciones. El 97% son pymes, de las 1.800 empresas aproximadamente que tenemos, y de esas el 45%, el registro que tenemos es que nunca había exportado. La macrorrueda irá hasta el día viernes, donde la industria de la metalmecánica, productos químicos y moda tendrán la oportunidad de realizar sus negociaciones. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,34% a 1.343 puntos. La acción de ENCA fue la que más subió, con una valorización de 3,98% a 18 pesos con 30 centavos. La acción de Bancolombia fue la que más bajó, con una pérdida de 4,06% a 33.100 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 51.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,76% a 31.420 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.935 pesos con 65 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.810 pesos y la venden entre 1.850 pesos. Un euro cuesta 4.173 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.25. El azúcar se transó en 19,89 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82.84 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $88.08 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.300 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.